Muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a tomarnos media hora como para profundizar un poquito algunos puntos de nuestro tiempo de teología de los viernes, y lo vamos a hacer con la posible caracterización que le damos, hacerlo lo más simple, lo más sencillo, pero que haya entendimiento, comprensión. Habíamos visto desde lo anterior punto 1, 2, 3 y hoy vamos a ver el punto 4 del capítulo 2, si no me equivoco, capítulo 2, el conocimiento de Dios. En el punto 4 está hablando de la revelación, que tenemos revelación general y revelación especial. Y usted que se anota todo esto, le voy a dar varios versículos para que veamos ahora todo esto, ya lo podamos no solamente confrontar, sino también dilucidar a través de versículos de la Escritura, porque no nos olvidemos que estamos estudiando teología bíblica y sistemática. Y estamos sistemática porque estamos siguiendo el sistema de un esquema de aprendizaje en donde ponemos las escrituras, pero también ponemos lo que dicen otros autores no cristianos o agnósticos, o cada uno en su género. Se entiende por revelación general la que la Biblia da, poniendo como obra de Dios la creación de todas las cosas materiales y el mantenimiento providencial del universo. La revelación especial se encuentra en la Biblia como palabra de Dios, es decir, la que da testimonio de la primera revelación, declarando lo que Dios ha hecho en lo natural, a saber, los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 19.1. Usted puede ir anotando porque después puede ser interesante que usted lo vuelva a encontrar en un momento de meditación. Puede meditar sobre teología y encontrarse ya con los versículos escriturales. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, dándonos lluvias del cielo, Hechos 14:17. Otro versículo más. Porque las cosas invisibles de Él, con mayúscula, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, Romanos 1:19. Pero también como palabra de Dios, revela los misterios del alma y el espíritu humano tal como son proyectados por Dios mismo, que nos dice, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y ordenanzas. Segunda Reyes 17:13. Otro versículo más. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Salmo 103:7. Otro más. Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a vuestros padres. Hebreos 1:1-2. Es decir, que la primera revelación abarca la naturaleza en un todo y la segunda abarca el problema del hombre que rebasa la frontera de lo meramente natural. Simple, ¿no es cierto? Sencillo para poder comprender por qué entonces estamos estudiando la revelación general y la revelación especial. Vuelvo a darle un toque. La general es todo aquello que aún en las escrituras nos hablan de la grandeza de Dios, ¿no? De la perfecta creación de Dios, que después se arruina con el pecado de Adán y entra en el estado de desgaste, putrefacción o deterioro y desaparición. Antes no era así. Y la segunda, que es la especial, ya es todo aquello que en la misma escritura no se explica, la intervención de Dios para que el ser humano pueda, ¿no?,
encontrarse con esa persona, que es la persona de Dios. Y decimos persona de Dios porque en el conocimiento de Dios nunca llegamos a conocer quién es el Espíritu Santo ni quién es el Padre. Y vean ustedes, cuando Jesús viene nos revela a las tres personas. Y cuando Él dice que hará templo al hombre del Espíritu de Dios, está hablando de que vendremos y moraremos en Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nosotros solamente toda la eternidad conoceremos la esencia de Dios y encontraremos al Padre y al Espíritu Santo en la persona de Jesucristo. Porque puede haber un anhelo de conocer al Padre y Jesús le dice a Felipe, y de ahí tenemos que corregir todas estas consecuencias claras para nuestra fe. No hay nada más central que la persona de Jesús para nosotros. Porque la respuesta de Jesús cuando Felipe le dijo, Maestro, muéstranos al Padre. Y Jesús con toda naturalidad, porque eso es lo que a mí más me llama la atención, con toda naturalidad le dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. La mente humana se queda totalmente perpleja de esta manera y con una respuesta así. No hay más avance sobre esto porque termina ahí con la respuesta o la pregunta de Jesús, termina el problema de Felipe. Pero qué profundo que es esto, porque nos revela que cuando hablamos de Jesús, cuando tenemos un encuentro con Jesús, cuando Jesús es el motivo de nuestra vida, de nuestro accionar y de todo esto que vivimos acá en la tierra, Él encierra todo. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en Jesús fue aquel que le pudo dirigir en la obra que Jesús hizo como hombre. Él como Dios no hizo ninguna obra especial, porque en Filipenses 2 tenemos muy claro que Él no tuvo en cuenta el ser igual, el ser en forma de Dios o ser igual a Dios. De esta manera, Jesús fue simplemente un hombre, pero Él no tenía obstáculo para avanzar en la relación de percepción con ese Padre que había dejado. Y como hombre, tuvo que caminar el camino que nosotros hacemos como hombres. Todos los días buscar a Dios para que nuestra fe crezca. Y Él nos da crecimiento en fe. Por lo tanto, este Jesús es declarado en el libro de Hebreos autor y consumador de la fe. La fe infinita, la fe creadora. Y fíjense por otro lado que en el Evangelio de Juan, allí, no hay nada que se pueda pensar que el Padre, el Creador, lo hizo solo, o que el Padre creó la naturaleza, las millonadas de galaxias que puede haber por ahí, las creó Él y el Espíritu Santo, porque dice en esa declaración que Él es el Verbo de Dios y que sin Él no se ha hecho cosa alguna. Y ahí encontramos la síntesis de los tres, ¿no? Pero ahora Él está anulado por una decisión personal de tener la imagen de Dios en la tierra. ¿Y cómo la consiguió? Mire, piensa en esto. ¿Cómo consiguió Jesús la imagen de Dios? ¿Y cómo consiguió Jesús el poder un día afirmar que el Padre y Él es igual, es lo mismo? Por medio del camino de la fe. En ningún momento Él dejó su voluntad libre como siendo el Hijo único de Dios, haciendo algo por su cuenta. Lo que veo hacer al Padre, dice, eso hago. Mi Padre trabaja y yo trabajo.
Y puede haber otros versículos también muy ilustrativos sobre esta unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también vea lo otro. Acuérdese y puede encontrarlo a través de una concordancia. Todas las veces que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, nos implica que no hay nada por nuestra cuenta. Todo es hecho dentro de Cristo. O sea que los escogidos hemos sido llamados para ser metidos dentro de Él y luego conocer al Padre en sí mismo. Cuando a Jesús le preguntan, Maestro, vemos que oras y hablas con tu Padre, muéstranos al Padre. Y ya está la respuesta a Felipe. Jesús le dice, no, es una sola cosa. Mi Padre y yo, uno somos. A nuestra mente nos hace un cortocircuito, salen chispas por todos lados, pero esto no lo podemos entender con la mente humana. Por eso, clame, pida revelación, hasta que en un momento dado, por medio de la fe, que es una aplicación, entre comillas, es una aplicación de ese celular maravilloso que llevamos sobre los hombros, ¿no? Apriete mejor el término, apriete esa aplicación y va a ver usted y va a comprobar que la fe es una aplicación que nos hace saltar en la luz de la pantalla la imagen de ese Jesucristo que se humilló hasta lo sumo, que vivió como nosotros y que tuvo que creerlo todo y que ahora dejó ese poder para nosotros porque nos ha sido dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Podemos llegar a conocerle y saber que el Padre está en él. Y le dijeron, enséñanos a orar. ¿Y Jesús qué enseñó? ¿Qué oración les enseñó? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Padre, enséñanos a orar, muéstranos al Padre. Era Él, estaba en Él, en la misma naturaleza divina, era una sola cosa. En cuanto a persona, estaba en función la persona del Hijo, pero la presencia del Padre estaba en Él y la presencia del Espíritu Santo lo llenaba por dentro, de manera que la presencia del Espíritu Santo lo llevó a cumplir el pacto que había hecho con el Padre antes de venir al mundo terrenal. Pero ¿quién lo sostuvo? El Espíritu Santo en la noche de Getsemaní puso ángeles para que lo sostuvieran, porque su mente y su cuerpo no daban y transpiró sangre. Así que nos encontramos aquí en algo que es imposible que el hombre pueda llegar a conocer todo este misterio sin la fe. Use más la aplicación en su celular que está sobre los hombros. Esta aplicación de Señor, aumenta mi fe, como dijeron los discípulos. Dígaselo al Señor. Padre mío, aumenta mi fe. Y ellos lo hicieron también como un pedido. Aumentanos la fe. Porque uno mismo se siente tan alejado de poder creer con las disparatadas cosas que vamos asimilando en nuestra mente, que dejamos de orar. Antes orábamos cuando recién convertidos 1 hora, 2 horas, no sé, queríamos estar orando todo el día si era posible. Y ahora deseamos estar orando todo el día si fuera posible. Pero deseamos, antes lo hacíamos. Son cosas que en la maduración de la vida de fe y maduración espiritual, nosotros lo contamos como un hecho, pero cuidado. De pronto, toda esa vivencia espiritual se nos transforma en una teoría espiritual. Si no experimentas la fe, tu fe puede estar muerta, y la fe sin obras no produce nada. La fe muerta no produce nada. Es un conocimiento intelectual y quizá también es un conocimiento del espíritu, pero ha llegado el poder del mundo a tu espíritu y lo ha aplastado.
Es como a veces yo hago la comparación. ¿Y dónde está el Espíritu Santo en tu vida, hermano? ¿No? Y muchísimas veces no hay una respuesta directa, efectiva, concreta, objetiva. ¿Y yo qué conclusión saco? Lo fue porque venía alguien y el Espíritu Santo, como el perrito faldero, ¿no? Como la especie de mascota de la familia, salía a ladrar. Dijo, no quiero que este perro me ladre las visitas. Entonces le hizo una hermosa casita y lo ató con una cadena al fondo de la propiedad. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Esa mascota que el Señor me deje pasar esta comparación, ¿no? A donde le bajo, pobrecito también, lo bajo a nivel de la mascota familiar. Pero ella es la mascota la que sostiene a veces la vivencia en la casa. Y yo sé por qué lo digo. Entonces no, la mascota afuera, al fondo. Y viene alguien y yo le atiendo y me impregna de cosas. Y es la mascota de la familia, de la casa, la que luego discierne y dice, esto no le hagas caso, esto no le hagas caso, esto es mentira y esto te va a enfermar el espíritu. Como le tengo atado al fondo, con cadena, yo me las arreglo, yo discierno, yo hago todo. Y el Espíritu Santo, pobrecito, ladra allá atrás, pero ya no tiene el eco que tenía al comienzo. Que te sirva el ejemplo si te viene bien, pero yo lo tengo muy en cuenta eso, para no cometer este error, para decir en cada momento, Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de la verdad, llene mi corazón, llene mi mente y llene mis pensamientos. Bien, aquí nos estamos deteniendo en esto que estas dos revelaciones, la general y la especial, no digo declaraciones, sino revelaciones, también se han dado en llamar natural y sobrenatural. Acá lo entendemos quizá mejor, porque la revelación es natural, la tenemos en la naturaleza que es observable, toda la creación. Y la sobrenatural la tenemos entonces en la revelación que viene a través de la palabra de Dios. Pero cuidado, no la palabra escrita, sino que a través de lo escrito, la palabra espiritual. Jesús dijo muy claramente, hay que tener en cuenta todo esto. Mi palabra es pensamiento. No dijo eso. Mi palabra es elemento de pensar, de razonar. No. Jesús dijo, mi palabra es espíritu y vida. Así que cuidado con leer tu Biblia y creer que porque tu entendimiento te lleva a tal punto en la comprensión de un giro, de una frase o de una sola palabra, que ya tu entendimiento define lo que es la revelación. La revelación viene del Señor y viene como Jesús la definió. Y si mi mente está simplemente dispuesta a razonar, a dialogar conmigo mismo y llegar a una conclusión de la mente, de mi alma, entonces mi espíritu queda sin actividad. Y te digo, no hay forma de escaparse en la concepción de la teología, de la teología tricotómica, espíritu, alma y cuerpo. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, el número 3 es el número de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Y Él puede tomar contacto conmigo solo a través de mi espíritu. Y si yo anulo mi espíritu y lo estoy concibiendo y manejando a Él en mí, como algo precioso, grandioso, todo, pero todo es expresión de mi propio pensamiento, en un momento de prueba, en un momento de choque, de shock de la persona, en donde
me pasa algo que me conmueve a tal punto que pierdo mi propia resistencia y pierdo mi propio autocontrol, entonces también Dios queda deteriorado. Pero si todo esto se da en mi espíritu, ¿no?, por la revelación de la palabra de Jesús, que dijo: mi palabra es espíritu, no puede venir a la mente humana. La palabra de Jesús, que es palabra de Dios, que está en la Escritura, tiene que venir a la mente de Él que está en mi espíritu. No te olvides y anótalo si quieres. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. A nosotros nos ha sido dada la mente de Cristo. Por lo tanto, todo aquello que piensas con tu propio pensamiento es del alma y no va nunca a descubrir ni a Dios ni al Espíritu Santo. Así que, con la mente de Cristo que nos ha sido dada, y si no tienes despertamiento sobre esta fe, dile: Señor, abre en mí el funcionamiento de la mente de Cristo, porque te fue dada, mi querido hermano, en el momento que creíste en Él y naciste de nuevo. ¿Con qué mente? Con la mente de Cristo. ¿O el nuevo nacimiento qué es? ¿Solo un verso? ¿Solo un cuento? El nuevo nacimiento es un bebé que nació con todo el potencial de realizarse en un proceso de cambio. Y lo dice el apóstol Pablo: caminamos de gloria en gloria, siendo transformados como a su propia imagen. ¿En base a qué? ¿En base a lo que nosotros pensamos o nos emocionamos con versículos bíblicos? No, esto es más profundo. Esto es obra de Dios en nosotros. Esto es porque la mente de Cristo quiere que le demos lugar para desarrollarse. Y nos desarrollamos cuando, con lo que nos da la Escritura, vamos formando un esquema, un encuadre lógico, pero no con la mente de la lógica humana, sino con la mente de Cristo. Y estamos pensando como Dios. ¿Por qué? El apóstol Pablo dice con mucha claridad: a nosotros nos ha sido dado Espíritu Santo de Dios para que comprendamos. En Juan 14 tenemos que cuando venga el Espíritu Santo, Jesús prometió, cuando venga el Espíritu Santo, será el Espíritu de la verdad. Cuando venga el Espíritu de la verdad, ustedes van a ser conocedores de la verdad y los va a guiar al conocimiento de toda la verdad. Y agrega un tercer elemento: van a poder conocer aún las cosas que vendrán por la revelación del Espíritu en mí, en mi espíritu humano, por medio de la mente de Cristo. En la medida en que este niñito que nació hace tantos años, que es el Hijo de Dios que eres en tu espíritu, y allí hay una conciencia clara de que eres hijo de Dios y no lo puedes negar, ese, si no crece, queda, bueno, te lo voy a decir, llega a cierta edad y queda boboncho. Porque es el mismo proceso de crecimiento que tiene un bebé, que tiene un nietito, un hijo, que todos los días está buscando a ver si cambia. Ya dice papá, ya dice mamá, ahora dice tío, tía, ahora dice perro, ahora dice tengo hambre. Va creciendo y va entendiendo y se va pronunciando y se va dando a conocer a sí mismo en su propia manera de ser. Esto no es algo estático que yo manejo. La fe no es algo estático que yo manejo a mi antojo. Hoy voy al culto, el domingo que viene no sé si voy a ir. No, nunca digas eso, porque te está esperando tu Padre que vayas a alabarlo, a bendecirlo. Tiene que haber una causa justificable. ¿Por qué? Porque estás negando la voz del Espíritu Santo, que es el que pone hambre de Dios dentro de nosotros. ¿Y cómo nos hastiamos
¿Cómo nos cansamos de nuestro propio pensar en Dios? Por eso vamos aflojando, porque estamos muriendo. Nuestro espíritu está siendo muy poco alimentado y con lo que se alimenta no le alcanza para tener la vibración del reino de Dios y exteriorizarla. Es maravilloso lo que te estoy diciendo. Esto es vida espiritual y no andar dando vuelta buscando profetas sueltos por ahí que te dicen cualquier cosa. Yo te estoy profetizando con lo que te hablo, porque profecía no es adivinar el futuro. Profecía es revelar al Señor en tu vida y revelarlo como Jesús lo trajo. ¿Quién es el profeta con mayúscula? Jesús. Y tú tienes que ser un Jesús caminando con la profecía de Dios y la ilustración del reino. Y esta profecía es mostrar a Jesús en tu vida. O sea, no hace falta que hables muchas veces. Te ven y ya saben, este muchacho, esta chica, esta señora, esta hermana, este hermano, estás con él y sientes paz. Y cuando te dice paz de Dios, la recibís como algo especial, lo tiene. Y no como en algunas iglesias que tienen el saludo, pero es el saludo de los hermanos, paz de Dios, paz de Dios, paz de Dios. Y no la tiene nadie. Es una pena que hablemos de lo que no conocemos y que demos lo que no tenemos. A ver si avanzamos un poquito más. Estas dos revelaciones, no declaraciones, también se han dado en llamar natural y sobrenatural. Te lo estuve explicando. También se les llamó, los reformadores distinguieron entre la revelación real y la revelación verbal. La real es la naturaleza, la verbal es la Biblia, lo que está escrito. Con el correr del tiempo se consideró que era bastante antiguo hacer esta clase de distinción entre ambas revelaciones, pues se dijo que toda revelación es sobrenatural, tanto por su contenido como porque procede de Dios. Sin embargo, la distinción persistió y quedó como la revelación general y especial, siendo ambas sobrenaturales. El doctor Warfield señala que la primera, la general, va dirigida a todos los hombres para que tengan conciencia de Dios. La segunda es especial, se dirige a los pecadores a los cuales Dios quiere salvar. La primera tiene por objeto satisfacer la necesidad de conocer a Dios, sus criaturas, y la segunda rescatar del pecado a los pecadores. Por lo tanto, esta se gozará por la fe. Entonces, acá encontramos que se pueden hablar de Dios y conocer sus hechos, lo que está a tu alcance. Pero nunca vas a saber de dónde viene, quién los creó. Y siempre estará la pregunta, yo sé que por ahí debe andar Dios. ¿Quién hizo todo esto? Es un punto de partida. Esa es la revelación natural. Algunos dicen, tenemos dos Biblias. Una Biblia es el conjunto de los libros de la naturaleza, porque Biblia es libros, el plural en griego. Los libros de la naturaleza. Mirás las estrellas, mirás el día, mirás la luz del sol, mirás todo lo que te rodea y la pregunta, si te detenés, es algo incisivo. ¿Quién hizo esto? ¡Qué hermoso que es esto! Alguien lo tiene que haber hecho. Esa es entonces la Biblia de la naturaleza que solo proclama el nombre de Dios para que le alabes y le conozcas o por lo menos le busques. Y la otra Biblia es la que ya conocemos, que está escrita y de la cual no podemos apartarnos en nada de ninguna de sus palabras. Bueno es entonces tener en cuenta esta conclusión de la revelación especial y de la revelación general. Dos cosas que muchos tienen, la revelación de Dios general, pero que no le pueden encontrar la vuelta. Muchos de la revelación general quedan tan, pero tan clavados con flechas de parte de Dios
que un día acceden y caen a los pies de Cristo para empezar a contemplar, a ejercitar la revelación especial con el nuevo nacimiento y la gloriosa caminata hacia la identificación con el Señor Jesucristo. Terminamos así en esta tarde y la próxima vez seguiremos hablando sobre los puntos más importantes de nuestro conocimiento teológico. Que el Señor te bendiga.